ajuste que es personal, porque yo no puedo llegar a una promedio. La tuya es distinta a la mía, a la de Ricardo, ¿no es cierto?, a la de cualquiera de ustedes, es absolutamente distinta. Pero lo que sí va a estar claro es lo que el mercado me quiere pagar. Eso yo no lo puedo cambiar. El mercado me va a evaluar mi experiencia, mi formación, mi capacidad, mi productividad, me va a decir, yo en base a lo que usted puede hacer por mí, le voy a pagar esto. Entonces usted tiene que evaluar cuánto es su tasa de cambio para permanecer equilibrado en esto. Sí, Diego. Profe, lo que pasa es que yo había visto un gráfico que ¿Ya? era como una carita Sí. hacia la izquierda, Voy para allá. como una media luna. Voy para allá. En ese no se especifica de mejor manera lo que está Así es, preguntando. es que voy para allá. No he llegado a ese punto, pero así es, efectivamente. Me alegro. Hay una cosa importante aquí que tienen que entender en términos de concepto. Utilidad marginal del ocio, utilidad marginal del ingreso. Están medidos en unidades distintas. ¿Ya? La utilidad marginal del ocio supuestamente mide utiles respecto a ocio, que es horas, tiempo. La utilidad marginal del ingreso mide utiles pero en base a recursos. Entonces lo que tenemos que entender ahí es que uno de esos dos bienes es transable objetivamente y otro no. El ocio no es objetivo. El ingreso es objetivo. Entonces lo que tengo que tratar de medir es cómo llego a una tasa de cambio que optimice esa tasa de ajuste, ¿sí? Entonces el resultado de la maximización indica que una persona va a dedicar horas de ocio hasta el punto en que la razón de utilidad marginal entre ambos, ocio e ingreso, ¿no es cierto?, o entre horas de trabajo y ocio, sea exactamente igual al salario. Ojo que una hora más de ocio al día es una hora menos de trabajo y viceversa. Una hora más de trabajo al día es una hora menos de ocio. Entonces si uno crece, el otro decrece. Eso va a pasar siempre. Y eso es súper importante entender porque tiene que ver con lo que planteaba Diego, ¿no es cierto?, recién, y es que cuando hay cambios en el salario, hay un efecto sustitución. Yo sustituyo horas de trabajo por horas de ocio, ¿ya? De esta forma, cuando dividimos el día entre horas de ocio y trabajo, tenemos que el ocio agrupa todas las actividades placenteras que no involucran trabajo. Dormir, comer, salir con los amigos, lo que ustedes quieran. Y el trabajo beneficia al trabajador por el sueldo que gana y otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces voy a ir redondo un poco en lo que estaba mencionando y ahí está lo que decía Diego. Ahora, sí. Tasa marginal de sustitución subjetiva. Sí. Cuando es SS, subjetiva, ¿ya? Si es SO, objetiva. Esa curvita representa distintos comportamientos y esto también puede pasar hasta en la misma vida de una persona. Ojo, ¿ya? O sea, puede pasar que uno está en una etapa inicial en donde lo único que necesita es lucas y cualquier cosa que me ofrezcan adicionalmente con menos sacrificio, menos costo, uno las acepta y aumenta las horas de trabajo por más salario. Llega un minuto en que esto se estanca. Porque uno dice, en realidad, más salario no me compensa el no tener tiempo para mí, el no poder dedicarme a mi familia, el llegar todos los días reventado a la oficina, un montón de cosas que yo sé que a algunos les ha pasado, yo las he vivido en carne propia, así que sé muy bien de qué se trata, y que no compensan el sueldo, ¿ya? Y luego hay un nivel de ingreso, ¿no es cierto?, que ya significativamente no compensa el nivel de satisfacción personal. Entonces devuelve el volumen de horas dedicadas en el fondo al ocio y prefiere más horas de ocio y horas de trabajo. Esto, chicos, tiene mucho que ver con el manejo del tipo de bien que estoy manejando. O sea, en el caso de trabajar con distintos tramos de ingreso, va a depender de cómo las personas valorizan el tipo de bien que están enfrentando. Una persona de bajos recursos valoriza muy positivamente el generar mayor ingreso, por lo tanto lo prioriza y en este caso las horas de trabajo es un bien normal o superior y eso hace que el efecto ingreso, que el efecto sustitución siempre sea mayor que el efecto ingreso y eso asegura que frente a cada cambio en el salario esa persona siempre va a preferir destinar más horas al trabajo, ¿ya?
llega un minuto en que uno enfrenta un efecto neutro, es decir, las horas de trabajo se neutralizan, ya no son superiores, son más bien de carácter normal, bien súper normal. Entonces el efecto sustitución, si es igual que el efecto ingreso, neutraliza los efectos. Ya les voy a explicar detalladamente esto para que se acuerden de la teoría del consumidor. Y en este tercer tramo pasa justo lo contrario, el efecto ingreso supera al efecto sustitución. Entonces esto compensa esta situación completamente. Lo que está pasando aquí es esto. Yo voy a tener ingreso, tiempo, las 24 horas, mi ingreso no proveniente del trabajo, la restricción presupuestaria, la pendiente, y por ejemplo voy a estar en un punto de partida, en un subcero que le vamos a decir A, ¿ya? Va a venir el ministro Monkeberg, ¿no es cierto? Y va a decir al mercado que dada, ¿no es cierto?, la disminución de la jornada laboral, las empresas tienen que rentabilizar estas horas para que seamos más eficientes y hay que aumentar, por ejemplo, el salario pagado por hora. Está hablando de una falacia constructiva, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la pendiente de esta restricción presupuestaria aumenta por hecho de que alguien propone en el mercado un aumento en el salario. Pregunta, ¿qué pasa? Lo primero que pasa cuando cambia un precio relativo, un precio que modifica dos variables, que en este caso es el salario, baja la razón de uso, que aumenta el precio y que baja su costo, ¿ya? Entonces, si aumenta el salario, se vuelve más caro no trabajar. Entonces, aumentan naturalmente las horas de trabajo y disminuyen las de ocio. Pero si yo hago el análisis del ingreso y digo, bueno, yo recibo un ingreso total, que es el ingreso no proveniente del trabajo, más las horas que trabajo por el salario. Si todo lo demás está constante y me subieron las horas, o sea, me subieron el salario por hora, yo soy más rico que antes. Entonces yo podría decir, mira, trabajando lo mismo y por ley gano más que antes. Entonces en realidad no tengo por qué trabajar más. Efecto ingreso. O sea, en este caso tengo una preferencia concreta hacia, aumentar horas de ocio y disminuir las horas de trabajo. La pregunta es, ¿quién gana? Porque ambos movimientos van en sentido contrario. Aquí hay una cuestión que me interesa que la entiendan siempre. El efecto sustitución siempre tiene el mismo signo. Si el precio sube, la cantidad baja. ¿Acá qué cantidad? En el fondo las horas de ocio. Si el salario sube, las horas de ocio bajan. Si el salario baja, las horas de ocio suben. ¿Sí? Ese es el efecto sustitución y siempre es así. El efecto ingreso, no lo sé, porque depende de cómo valore el bien. Si el trabajo y el ingreso es un bien superior, yo voy a aumentar mis horas de trabajo. Si el trabajo y las horas de trabajo es un bien normal, puede ser que el efecto no sea tan fuerte. Y si las horas de trabajo es un bien inferior, lo voy a disminuir. Va a depender de cómo valoro los bienes. Entonces, fíjense lo que pasa. Cambió la restricción presupuestaria. Esto es muy equivalente a la teoría del consumidor, ¿sí? Un efecto higsiano, básicamente. Entonces, ¿cómo calculo el efecto del cambio de la pendiente? Le dibujo una paralela al cambio de la restricción presupuestaria que pase por la misma función de indiferencia, ¿no es cierto? Perdón, me corrí para el lado. Un poquito, para el lado. Donde yo diga, me muevo de A B, donde aumenté las horas de trabajo por efecto sustitución. ¿Sí? Y después viene el efecto ingreso. ¿Cómo mido el efecto ingreso? Salto a la nueva restricción presupuestaria con una curva de indiferencia que me permite alcanzar otras condiciones de beneficio, pero va a depender del individuo cómo valora estas horas para entender dónde se ubica la curva de indiferencia. Si el típico caso en que el ocio es un bien como inferior, generalmente, y se lo voy a hacer más o menos así para que quede como bien clarito, la curva de indiferencia, se me enchocó entero,
cambia a un nivel U1 que va a estar en un punto C que va a estar como en la mitad del cambio. O sea, acá va a haber un retroceso por efecto ingreso que me va a compensar un poquito el efecto sustitución. Y lo que me dice esto es que cuando el individuo hace el análisis típico de un aumento en el salario, por efecto sustitución va a querer aumentar las horas de trabajo, pero después va a decir, oye, pero si yo igual gano más, aunque trabaje lo mismo, entonces igual me pesan los sábados, igual me pesa estar trabajando todos los días hasta las 10 de la noche, entonces puede ser que no trabaje todos los días hasta las 10 de la noche, que no trabaje los sábados, e igual voy a tener más ingresos. Entonces eso puede comprar mis horas de ocio. Entonces el punto final es el movimiento entre A y C, donde hay un aumento en las horas de trabajo, pero chiquititos, menor que lo que haría solamente el efecto sustitución. Y en realidad en la práctica es lo que uno ve. Sí, ese en el consumidor sería como Slutsky, Higgs, sí. Eso que pasamos pero en el Slutsky, efecto. Acuérdate que no es esto, este efecto es más Higgsiano. Higgs. De hecho, Higgs es el que mantiene la curva de indiferencia, Slutsky mantiene la canasta. El efecto sustitución. Exacto. Sí. Así que no se confundan con eso porque productivamente no trabajamos con los mismos efectos. No hay una canasta compensada o un ingreso compensado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que explica que haya distintos tramos de la curva de oferta. ¿Ya? Y este es un primer modelo. ¿Está bien rayadito eso? Es un primer modelo de oferta de trabajo que básicamente aquí está explicado lo que les acabo de mostrar en el gráfico. Ahora ustedes entienden que si el individuo percibe distinto el tipo de bien, su curva de indiferencia se va a trasladar sobre la nueva recta presupuestaria puntos más arriba o puntos más abajo, que van a significar o mucho menos horas de trabajo, ¿cierto? O muchas más horas de trabajo. Pero eso va a depender de cómo es el individuo frente a cada caso. Ahí explica lo que les mostré. Y básicamente la pendiente, que ahí está lo mismo que les puse, que es que el efecto sustitución mayor que el efecto ingreso, se me produce finalmente que ante un aumento en el salario aumenta L, que si el efecto sustitución es menor que el efecto ingreso, se aumenta el salario, aumentan las horas de ocio, y que si los dos efectos se compensan porque son signos contrarios, se neutraliza el efecto, un aumento en el salario es indiferente frente a cambios en las horas de ocio y trabajo. Sí, Daniel. Eso es más o menos el efecto que pasaría ahora con el proyecto de ley de las 40 horas, que en promedio debiésemos como ganar más por hora y trabajar mucho. O sea, uno podría, claro, si uno lo lleva a valor per cápita, en el fondo pasa lo que dices tú. Dice, el salario me siguen pagando lo mismo. Exacto, trabajo menos tiempo y en el fondo tengo un efecto ingreso como más grande que el efecto sustitución. O es como una, exacto, es como una equivalencia que si tuvieran aumentado el sueldo. Porque uno sabe que no se lo aumentaron, pero como ganaste tiempo, ese tiempo, por ejemplo, algún emprendedor lo podría usar en hacer una segunda pega. Pero ahí la tasa de sustitución subjetiva igual se ajusta porque estoy dedicando más horas al trabajo por el mismo. Así es. Acuérdate que la restricción de ingreso te permite sumar. O sea, por ejemplo, el ejemplo de contraparte que les acabo de dar, que ese tiempo extra tú lo uses en hacer otro emprendimiento y que te dé más recursos, tú aumentas tu restricción presupuestaria. Entonces te compensa la diferencia. No te lo paga el empleador, pero te lo pagas tú. ¿Ya? Que es lo que conversábamos hoy día con una alumna en la mañana. Ahí está el gráfico que también les hice recién en la pizarra. Ahí está a lo mejor con un poquito más expandido las áreas para que no vean tan chiquitito, pero el gráfico me queda súper bien. Básicamente ahí está, ¿no es cierto?, el punto A de equilibrio, que es la primera restricción con la primera curva de indiferencia, el efecto del aumento en el salario, que la pendiente sube. Si cae el salario, evidentemente la pendiente baja. Se dibuja una paralela, ¿no es cierto? Perdón, acá. Una paralela a la nueva restricción presupuestaria, y esa de alguna manera alcanza un punto de equilibrio, ¿no es cierto?, sobre la antigua curva de indiferencia. Y acá tengo un efecto de traslado fuerte respecto del efecto de la hora ocio respecto, del cambio en el salario. ¿Ya? Los grafiquitos, como yo les decía, lo que puede cambiar significativamente es que esta solución se ubique mucho más acá o se ubique mucho más acá. Eso depende de la percepción. Va a depender del tipo de bien. O sea, si tú quieres, en el fondo, y valorizas
Acuérdense que este gráfico se mueve de izquierda a derecha, uno aumenta las horas de ocio, por lo tanto si yo me muevo mucho para acá, quiere decir que aumenta el salario y aumento las horas de ocio. O sea, en ese caso, las horas de trabajo se vuelven un bien inferior. Si me muevo mucho para acá, aumentó el salario y aumenté mucho las horas de trabajo. Por lo tanto, el trabajo se convierte en un bien de tipo... en un bien superior. ¿Se fijan? Porque en el fondo lo necesito mucho, entonces me traslado fuertemente. Es como un efecto de elasticidad súper grande. Define el tipo de bien, entonces. Lo que pasa es que va a ser particularmente definidor cómo la persona percibe las horas y el ingreso. Okay. O sea, cómo valoras tú tu ocio y cómo valoras el ingreso. Eso. ¿Ya? Porque las percepciones son súper distintas. Hay gente que es súper trabajólica, que le interesa, que tiene como objetivo supremo juntar una cierta cantidad de plata, ¿no es cierto? Y como su objetivo más grande, cualquier cosa que le permita sumar riqueza, lo inyecta en horas de trabajo. Versus otro que a lo mejor valoriza mucho más otro tipo de disponibilidad de tiempo y espacio. No me queda claro el del gráfico, el dibujo, porque el punto B, en la intersección, el punto B, la intersección de la nueva